país. Para platicar de ello saludamos en la línea telefónica a Raúl Olmos, él es periodista Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Raúl, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un gusto saludarlos. Preguntarte, Raúl, pues, ¿cómo has visto todo este tema de la investigación contra Emilio Lozoya? Y ya muy puntual, ¿cómo y por supuesto cuál es esta relación Emilio Lozoya, Altos Hornos de México y el caso Odebrecht, que claro que tienen relación? Sí, bueno, lo que precisa el fiscal es en el sentido de que las órdenes de aprehensión no tienen que ver con Odebrecht, pero si uno analiza en forma panorámica el asunto, pues por supuesto que tiene vínculo con Odebrecht, porque Altos Hornos de México utilizó la estructura que Odebrecht había creado para ocultar el pago de sobornos. Esto lo hizo en el año 2014, justo posteriormente de cuando se negoció la venta de la planta de agronitrogenados a Pemex en condiciones pues muy favorables para la empresa, pero muy desventajosas para Pemex porque pagó un sobreprecio y y además adquirió instalaciones deterioradas, prácticamente chatarras y en abandono. Entonces, lo que hemos podido saber es que al parecer las cuentas, el dinero transitó a cuentas que tenían que ver con Emilio Lozoya y con su hermana en Suiza, lo cual le dio elementos a la autoridad para presumir el posible lavado de dinero en estas transacciones pues que fueron trianguladas a través de paraísos fiscales. Uh-huh. Raúl, en ese sentido, ¿tú crees o cómo consideras que sean estas primeras llamadas, así podría decirse, para una investigación más a fondo o que realmente ya exista una investigación y se deslinden responsabilidades sobre el caso Odebrecht? Perdón, no te escuché bien la pregunta, ¿me la podrías repetir? ¿Consideras, Raúl, que esta podrían ser primeras llamadas, como se han señalado en las últimas horas, para deslindar responsabilidades en el caso Odebrecht? Sí, bueno, yo creo que este caso puede dar entrada al caso Odebrecht. De hecho, yo como lo interpreto es que la autoridad, y esto platicando con gente que ha dado seguimiento al asunto de la propia autoridad, es que es una forma que trataron de llegar al caso. Digamos que en este caso de Altos Hornos de México encontraron elementos propicios para entrar al asunto, que va a derivar sin duda en abordar en algún momento el caso Odebrecht. Insisto, porque hay coincidencia en las cuentas que manejaron y hay coincidencia además en la estructura utilizada por Altos Hornos para transferir recursos presuntamente de sobornos. Entonces estaríamos más bien ante que el caso se está ampliando, el asunto de corrupción está creciendo, se está ampliando, ya no está quedándose solamente en el aspecto que conocíamos hasta hoy, que eran los sobornos confesados en el año 2012, 2013 y 2014, que totalizaban 10 millones de dólares y que en el caso concreto de Pemex habían sido a cambio de una obra realizada en la refinería de Tula, que benefició a Odebrecht por más de 4.400 millones de pesos, sino que ahora estamos viendo que se involucra a otro ente privado, en este caso AMSA, y que pues se refiere de una transferencia adicional de las que ya conocíamos, esta vez por 3.7 millones de dólares, también a través de la estructura de Odebrecht. Hay muchos enigmas todavía por resolver, por ejemplo, ¿por qué se utilizó la estructura de Odebrecht si tenía que ver este pago, esta transferencia o esta operación con la venta de la planta de agronitrogenados? Pues es un enigma que la autoridad tendrá que resolver, ¿no? ¿Por qué se utilizó la estructura si Odebrecht no tenía absolutamente nada que ver en esa obra? Uh-huh. O si fue un favor que se hizo de una empresa a otra, o si forma parte de la misma trama de lavado de dinero donde se estuvieron traspasando recursos de una empresa a otra o de una cuenta a otra, como ocurrió en Sudamérica. En Sudamérica esto era muy común, la llamada cartelización de las obras que tenían que ver con Odebrecht, es decir, invitaba a un grupo de empresas que tenían complicidad con ellos y entre todos, digamos, participaban en esta serie de maniobras.
de lavado de dinero y de ocultamiento de sobornos. Entonces, el hecho de que se haya involucrado un ente privado nuevo, pues abre la expectativa de que este asunto de corrupción pues se va a ampliar, va a castigarse, bueno, no a castigarse, por lo menos va a investigarse a profundidad. Esto, digamos, son indicios y que abren la esperanza de que el caso de corrupción realmente se llegue a fondo y se castigue. Se amplía este posible esquema de investigación. En este caso, en ese sentido, Raúl, el abogado de Emilio Lozoya, y que podría ser un eje tanto en Hornos de México como en el caso Odebrecht, en el caso del abogado, pues dice, si tomamos a las investigaciones, pues tendrían que ir más a fondo e incluso, pues también llamar al expresidente Enrique Peña Nieto. ¿Qué interpretación le das a esto y si podremos ver, a tu consideración, en algunos meses, por primera vez en nuestro país, a un expresidente pues dando cuentas o rindiendo, declarando ante la justicia sobre casos como estos? Pues ahí se va a poner a prueba efectivamente la independencia de la Fiscalía y se va a poner a prueba si existe el interés real de llegar a fondo en este asunto, porque no es solamente una posibilidad de que se le llame a declarar al expresidente Enrique Peña Nieto, sino es una obligación de la autoridad, de la Fiscalía, porque el señor está involucrado directamente en este asunto. ¿Cómo es que digo esto? Bueno, pues porque el señor Enrique Peña Nieto se reunió en reiteradas ocasiones con Marcelo Odebrecht cuando este señor ya tenía en marcha la maquinaria de corrupción en toda Latinoamérica. Resulta inaudito pensar que el señor salió librado de las tentaciones que acostumbraba Marcelo Odebrecht hacer a través de dinero, ¿no? Recursos que pues distribuía abiertamente a través de su oficina de sobornos, una oficina que había creado expresamente para ello, y cuando se reunió Enrique Peña Nieto con Marcelo Odebrecht, primero cuando él era gobernador del Estado de México, luego ya cuando se perfilaba como candidato, cuando fue ya presidente electo y luego como presidente en funciones, al menos esas 4 reuniones, pues lo que abre las suspicacias es qué es lo que se abordó, si en esas reuniones se trataron asuntos para beneficiar a la empresa y a cambio de qué, si si el señor expresidente tuvo que ver con la trama de sobornos. Eso lo tendrá que declarar la autoridad. Es una obligación de la Fiscalía llamarlo porque sin duda pues se trata de un involucramiento como ocurrió en todo el continente. Odebrecht no trataba con funcionarios de menor nivel, Odebrecht trataba con presidentes, con ministros, es decir, con las más altas cúpulas del poder político de distintos países, y es así como vimos cómo en Perú, en Brasil, en otros países, pues fueron sometidos a proceso exmandatarios precisamente por haber estado involucrado en esta trama de corrupción. Parece insólito que México sea la excepción. Yo creo que esto no fue así, que efectivamente Odebrecht también tocó al primer círculo de poder en México, y no solamente o no necesariamente solamente de el gobierno anterior de Enrique Peña Nieto, sino también del gobierno del PAN, porque no hay que olvidar que durante el gobierno de Felipe Calderón fue cuando se negociaron concesiones muy ventajosas para Odebrecht, en concreto para la planta de Etileno 21 y su filial Braskem, donde se negociaron la entrega de gas etano a precio subsidiado por un plazo insólito de 20 años, es decir, durante 20 años estaríamos subsidiando el negocio de Odebrecht en nuestro país, y esto se negoció durante el gobierno de Felipe Calderón. Entonces, la amplitud del tema obliga a la Fiscalía a llamar a grandes personajes a declarar, para que rindan su testimonio o por lo menos a investigarlos, si es que realmente existe la voluntad de llegar a fondo en este asunto. Por eso digo que se pone a prueba la independencia y el compromiso del fiscal Gert Manero. Raúl, no sé si quisieras agregar más sobre ese tema que ha generado no nada más mucha polémica, sino muchas interpretaciones. Es tan amplio que también se presta a confusiones, pero considero, no sé, ¿qué opinas? Que ponerlo ya sobre la mesa, que haya unas primeras acciones por parte del actual gobierno en esto que se le exigía, no nada más dar discursos, sino también con hechos, investigar pues casos tan importantes como Odebrecht o como estas relaciones Pemex, Altos Hornos de México. No sé si quisieras agregar algo más o qué podríamos estar viendo a tu consideración en los próximos meses. Bueno, a mí me parece muy alentador que después de años de haber estado congelado este asunto y de ser una simulación de que se estaba investigando, pues por fin la autoridad está dando muestra
de que hay interés o una intención, o por lo menos eso aparentan, de tocar el asunto, de investigarlo y de ir a fondo. Ojalá esto no quede como una llamarada de petate y ojalá que este personaje, Emilio Lozoya, y el señor Ancira de AMSA no sean chivos expiatorios en el caso de corrupción y que efectivamente se llegue a fondo. Si solamente se toca a ambos personajes, pues hablará muy mal de la actual fiscalía, incluso del gobierno federal, en el sentido de que no se quiso profundizar en el tema, en el asunto, porque claro, pues no son los únicos personajes. Ahora también es importante verificar y estar muy atentos y vigilantes de que se aporten las pruebas necesarias y que el caso no se le vaya a caer a la autoridad, porque si así fuera, en lugar de tener un triunfo contra la corrupción, pues va a quedar en el peor de los ridículos.